Bienvenidos al vídeo número 4 del curso de estadística para mayores de 25 años, que hoy tratará sobre parámetros estadísticos, evidentemente unidimensionales, puesto que estamos todavía en el tema de estadística unidimensional. Hoy lo que veremos, más que analizar en profundidad cada uno de estos parámetros, son los tipos de parámetros que hay, y los enumeraremos todos. Empecemos por el primer tipo. El primer tipo de parámetros son los que se llaman parámetros de centralización o centrales. También hay quien les llama de centralidad. Cualquiera de estas tres palabras es correcta y representa lo mismo. Estos parámetros tienen como objetivo intentar concentrar todos los datos en un solo dato. Es decir, si tenemos 10.000, 20.000, 1.000.000 de datos, se trata de decir, bueno, pues quien representa estos datos de alguna manera es este parámetro. Esto nos permite, aparte de la concentración de todos los datos en uno, también nos permite comparar varias distribuciones, porque si a cada distribución le calculamos su parámetro, podemos comparar parámetros y ver qué distribución es más alta, más baja, etc. De parámetros de centralización hay tres. El primero se llama la moda, lo representamos con la letra M mayúscula y una O pequeña. El segundo se llama mediana, lo representamos con una M y una E pequeñita. Y el tercero es la media, que lo representamos con una X y una barra encima, X barra. Importante, estos tres valores no tienen por qué coincidir, pueden ser diferentes y de hecho suelen ser diferentes. Solo en casos muy especiales coinciden dos o tres de estos parámetros. Puede ser que coincidan la mediana y la media, o que coincidan la mediana, la media y la moda, depende. O la moda y la media. No tiene por qué haber una pareja más coincidente que otra. Por ejemplo, en este gráfico que he hecho con estos valores, la media sería 7,5, la mediana sería 7 y la moda sería 9. Por lo tanto, como veis, no coinciden. Una cosa importante de estos tres parámetros es que las unidades de estos parámetros son los mismos que los de la variable x. O sea, estos parámetros tienen unidades y son los mismos que los de la variable. Si la variable nos dice pesamos una serie de cosas que pesan tantos kilos, las unidades de la moda también son kilos, la de la mediana también y la de la media también. Si nos dicen medimos varias longitudes en metros y los datos son tantos metros, las unidades de estos parámetros también serán metros. Bien, el segundo tipo de parámetros que vamos a estudiar son parámetros de posición y vamos a ver que uno de los que hemos citado anteriormente, la mediana, se va a repetir. ¿Qué son los parámetros de posición? Bien, son de alguna manera, son parámetros que sirven para conocer cómo se distribuyen los datos en diferentes tramos. Por ejemplo, decimos, vamos a dividir la distribución en 10 tramos. Pues cómo son esos tramos, si están más apretaditos los datos, si están menos apretados, etc. Hay cuatro parámetros de posición. El primero es la mediana, que como os he dicho coincidía con un parámetro de posición, por lo tanto, pero de centralización. Fijaos que la mediana es tanto de posición como de centralización, es el único. Los cuartiles se representan con la letra Q mayúscula y un número al lado, que aquí he puesto una K, porque hay tres posibles cuartiles, por lo tanto esta K será o 1, o 2, o 3, Q1, Q2 o Q3. Los deciles, hay 9 deciles, se representan con la letra D mayúscula y un número al lado, por eso he puesto K, porque los números pueden ir del 1 al 9, de 1, de 2, de 3, etc., hasta D9. Y finalmente los centiles, o hay quien les llama percentiles, que son unos parámetros que se representan con la letra C, la gente que les llama centiles normalmente, y un numerito al lado, que es la K que he puesto aquí, o una P, que se representa con una P mayúscula, la gente que les llama percentiles, y con un numerito al lado, que es lo opuesto aquí con la letra K. Hay 99 centiles o percentiles.
Eso significa que esta K va a variar de 1 a 99. Puede ser que estemos hablando del centil 1, del centil 2, del 3, del 20, del 60, del 93, 97, 98 y 99. Y se acabó. No podemos seguir más allá del 99, porque aquí se acaban. Y los percentiles lo mismo, porque es la misma cosa, pero con otro nombre. Insistir en el tema de las unidades. En el caso de los parámetros de posición, las unidades de los parámetros de posición, tanto de la mediana, de los cuartiles, de los deciles y de los centiles o percentiles, son las mismas que los de la variable x. Si la variable x se mide en años, por ejemplo, los parámetros de posición se medirán en años. Si las variables se miden en horas, pues las mediana, cuartiles, deciles y centiles se medirán en horas. Las unidades son exactamente las mismas. El tercer tipo de parámetros que vamos a estudiar, repito, eso los estamos nombrando, ahora los estudiaremos en vídeos posteriores en más profundidad. El tercer tipo de parámetros que estudiaremos son los parámetros de dispersión. Estos intentan darnos una idea de cómo están de separados o de juntos los datos dentro de la distribución, y no como en los de posición, que se hacía por tramos, sino en general. Estos parámetros, por lo tanto, sirven para conocer la manera en que están distribuidos los datos dentro de la distribución en general, sin tramos. Hay varios parámetros de dispersión. El primero es el rango, se representa con la letra R. La desviación media, que se representa con una D minúscula y una M pequeñita a su lado, una M minúscula también. La desviación típica estándar, que se representa con esta letra rara, que es como una O o como un rabito arriba, que se llama sigma. Es una letra griega que se llama sigma, desviación típica estándar. La varianza, que es esta sigma al cuadrado, o también hay gente que pone directamente var, VAR, para indicar varianza. Y finalmente el coeficiente de variación o de Pearson, que es su coeficiente que se señala con la letra C y una V pequeñita al lado. En cuanto a las unidades, deciros que tanto el rango como la desviación media como la desviación típica estándar tienen las mismas unidades que la variable x. Si la variable x son kilos, el rango son kilos, la desviación media serán kilos y la desviación típica estándar también serán kilos. Sin embargo, la varianza no serán kilos al cuadrado, o si la variable son metros, pues metros al cuadrado. Claro, esto es un poco diferente. Para la varianza es un poco diferente. Y finalmente, en cuanto al coeficiente de variación o de Pearson, todavía hay una cosa diferente un poco más extraña, y es que no tienen unidades, porque los coeficientes en general no tienen unidades. Por lo tanto, no podemos hablar ni de kilos, ni de metros, ni de nada. Simplemente es un número y nada más. Y bien, aquí acaba este vídeo. En la descripción hoy no dejaré enunciados de problemas porque esta información no da para hacer problemas, pero sí que os voy a dejar, como siempre, el correo electrónico para que podáis contactar conmigo y podáis expresarme dudas o sugerencias o opiniones de los cursos. Nos vemos en el vídeo 5. Saludos.